Oh, it's the moonlight. David Arquette. Está muy alto esto. Nino. Así, nada. Así creo que bien. Good. Temazo. Algo va a pasar. Algo va a pasar seguro. Ok. Ruta 919. Laura. Por favor. ¿Por qué paras la música? Ya sabes por qué. Yo diría que no. Empieza por P. Y acaba por Como puta. palabra. ¿Pan? Perdidos, nos hemos perdido. Estamos en un vacío geográfico. Ya, o sea, perdidos. Eso es discutible. ¿Qué va? Ajá. Cuidado. No, Gracias, cielo. no estaba Bien atento. hecho. No soy muy puesto. ¿Has visto? Gracias. ¿Has visto? La A carretera ver. está cada vez peor. La experiencia de campamento en todo su esplendor. Ah, es verdad que vamos allí. Lo olvidé hace 300 kilómetros. Hace 300 kilómetros, ¿eh? Sí. A ver, Oye, Max, no pasa nada. Eso no te hace ser menos hombre. Si Colón no se hubiera perdido, no habría acabado aquí ni existirían los Estados Unidos de América. Nada de perritos calientes ni tartas de manzana. Colón nunca llegó a Norteamérica. ¿Qué dices? Aún creía que estaba en Asia. ¿En serio? Otro tío que no quiso reconocer que se perdió. Bueno, es un tío que tiene un día en el calendario. Chúpate esa. Por favor, quiero llegar antes de que ponga los ojos tan en blanco que me quede ciega. Estoy en ello, estoy en ello. coger mapa, ¿no? Digo yo. ¡Ah, voilà! ¿Qué es eso? Un mapa. Ya. No, de verdad, ¿qué le ha pasado al mapa? Este es el mapa. El del móvil. No hay señal. Claro Ah. que no. Vamos a ver. Nosotros estamos... Tú mira para la No carretera, marcan los bobo. campamentos en los mapas. ¿Has visto alguna señal? Oye, atento a la carretera. Es que... Es más bobo. Es más bobo. Ajá. Y la señora ahí atrás que... Poco se habla de la señora que había ahí atrás, entonces yo no digo nada, pero bueno, vosotros a lo que queráis. A mí me la pela. Ya bueno, marcha atrás. ¿Estás bien? Sí. Bueno, aún sigo entera. Joder, ¿qué era eso? ¿Un oso? ¿Qué? No, Max, no era un oso. ¿Qué era? Parecía una persona. ¿Una persona? ¿Y la hemos atropellado? Hombre, No ya lo estaba sé. atropellado, ¿no?
Nos ha faltado poco, muy poco, pero puede que no... No lo sé. No salgas. Primer error en películas de terror. Hala, ahora se agacha y no vuelve nunca más. ¿Qué pasa? La puta vida. Ah, bueno. He jodido el coche. Hala. Quizá tenga peor pinta de lo que es. Debería ver los daños antes de volver a arrancarlo. ¿Me pasas la caja de herramientas del maletero? Sí, sí, claro. No me hagas salir, no. Vaya, pues sí. Ay, maletero, matelero, maletero, matelero, metalero, maletero. A ver, no. Soy una chica obediente. Cotillar. No, no quería cotillar tanto, solo quería cotillar para ver la caja de herramientas. No leas eso. Puñetas. Antes lo han rechazado. La universidad. Oye, deberías... Eso. Gracias. De nada. ¿Necesitas ayuda? Pues sí, alúmbrame un poco aquí. Voy. Bien, gracias. Conviene que salgamos de aquí. Imagínate acurrucada delante de una gran hoguera, cantando canciones de campamento. No creo que la gente se acurruque delante de las hogueras. ¿Por qué no? Por no salir ardiendo. Ahí está la señora. Puta madre. Cualquier lugar es mejor que este. ¿Es necesario? Va. Voy a liarlo un poco, perdilla. Ahí está. Carmen, por favor, guárdate, doña Carmen. Vete pa' puta casa. ¿A dónde vas? Estaré por aquí. Vale. Pero espera ahí, casi he acabado. Obediente. Venga, Max, date prisa. ¿Qué pasa? Creo que hay alguien allí abajo. ¿En serio? Sí, ¿En serio? quizá esté herido, no lo sé. No habíamos atropellado a nadie, Bueno, no lo sé, he escuchado algo. Parecía una mujer. ¿no? ¿La hemos atropellado? Quiero comprobarlo. Vale. Mira. ¿Qué No te necesidad? alejes mucho, ¿eh? Yo pasaría. Sí. Que le den. Yo ya no lloro, tampoco sufro, pasado pisado. Bueno. Suerte con el coche. Que se va sola. Pero qué ganas haciendo esto. Voy porque si no no me deja avanzar en la historia, pero qué ganas haciendo esto. Puta madre. Que hay algo. Ah, chuparla, Yo pasaría del tema. Digo, señora, búsquese la vida. Que haga usted en el monte a las 23:50 PM. Yo no lo entiendo. I don't understand. Ay, Dios. Hola. Señora. Señora. Un baúl en medio de la nada, porque sí, vale. Yo ya no lloro. Ajá. Unas esposas. Baúl de escapismo. Ay. Pasado, pisado. Vale. Muy bien. Nada por aquí, nada por allí. Ah. Me cago en Dios. Señora.
¿Qué por qué va? ¿Qué gana haciendo esto? Estoy perdido, ¿no? Aquí ya estuve. Ay, lo peta, lo petera. Aquí estuve también. Lo peta, lo pinera. Qué asco de vida, tú. Lo peta, lo pinera. Preparo. Silas. Mira el suelo. No sé ni por dónde voy. Ahí va. Estás perdida. Estás perdidísima, amiga. Me cago en Dios. Ahí estaba. Sí, ahora. Ya está atrás tuya. Fijo, además fijo. ¿Dónde estás? Es que... Corre por un lado, corre, da igual. Ahora. Ya verás, ahora va a tropezar. Mira para el suelo, por lo menos. Nada. Silas y Dead. Uf, no. A ver. Ñam. Increíble. ¿Qué pasa? Oye, ¿estás bien? Nada. Dime algo, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Había algo ahí fuera. Había muchos ruidos a mi alrededor, como... Cariño, respira, no pasa nada, es solo el bosque. Hay muchas cosas por aquí, animales, normal que te asustes. Animal tú. Vámonos ya, por favor. Claro, sí, venga, vamos. Venga. No me jodas, no puede ser. ¡Max! Vale, dame un minuto. No Tenemos hagas que eso. irnos, Max. Despacito y con amor. Oye, deja de... Yo solo intento que salgamos de aquí. Vale, ya basta. Mierda, lo siento, cielo. Es el tío más tranquilo del mundo. Y se la pega. Vale. Así no vas a salir en la puta vida. Estamos bien. Aquí dentro estamos a salvo, todo irá bien. Me cago en Dios. ¡Madre! Dios. ¡Ah! El corazón me ha explotado. Uf, mal rollo. Baje la ventanilla. Hola, gente. ¿Qué tal le va? ¿Hay alguien herido? Estamos bien, un poco nerviosos. ¿Quién me cuenta lo que ha pasado aquí? Cosa más rara, ¿no? Sí. Sincera. Yo sincerismo. O honestidad ante Pues, siempre. algo apareció delante del coche y para no atropellarlo dimos un volantazo y... Aquí estamos. ¿Algo apareció? Lo siento, estaba muy oscuro y pasó muy deprisa y la persona ya no... Persona. ¿Atropellaron a alguien? No, Dios, no, claro que no. Bueno, en fin, que creo que... Es mejor cállate. No, lo sé. Sí. Señor, Cambio decidido. No apague el motor. El policía Señor. parece nervioso. Uf. ¿no es el poli más aterrador de la historia? Es que es mi primer poli. ¿Qué? ¿En serio?
Sí, no soy una delincuente. Ay, no va a remolcar, qué majo. ¿Quieren ustedes explicarme qué demonios están haciendo paseando por aquí en plena noche? Vamos al campamento Hackett's Quarry. Somos los nuevos monitores. Se han adelantado. Claro, lo sabemos, pero queríamos venir antes y explorar. Hemos llamado para avisar que veníamos. Y para ser sinceros, exageré mi sentido de la orientación y nos hemos perdido. Es muy mío, ¿eh? No podrán llegar a Hackett's Quarry. Lo hemos llamado. No, señora. Van a ir ustedes al motel Harbinger. ¿Me ha entendido? Joder, puta madre. Insistente. Con todo el respeto, ¿por qué Humilde, no podemos ir a Hackett's pero- Quarry? Porque Orgullo. yo les he dicho que vayan al motel. Pero no entiendo qué problema hay con... Señora, baje del coche, por favor. ¿Qué? ¿Por qué? Agente, no ha hecho nada. Señora, si es tan amable de salir del coche, le indicaré la ruta en ese mapa que tiene ahí. ¿Y por qué tengo que salir del coche? ¿No puede venir usted hasta aquí? ¿Hasta mi ventanilla? Hijo de la Por grandísima supuesto. Chico, quédate en el coche. pena. Joder. Vale, ya está. Muy bien. No es por nada, pero se va a mojar, está lloviendo. Mira, aquí tengo el mapa. A ver. A ver. Si nosotros... estamos aquí... El motel Harbinger está aquí. Ya, ¿y dónde decía que está Hackett's Quarry? Bueno, no tengo ninguna duda de que en el motel Harbinger os lo indicarán por la mañana. Qué majo. Vale. Es el motel Harbinger. Seguid el camino. ¿Y si hay alguien rondando por aquí? Iré a ver. Buenas noches. Bueno, por lo menos os ha salvado. Eso. Pero es algo extraño el señor. Tío. ¿Por qué se queda sentado ahí? La verdad es que ese tío me da muy mal rollo. Creo que no se ha duchado en un año, por lo menos. Sí, ya te digo. ¿Y qué era lo que tenía? ¿Eso ¿Lo has era... visto? ¿Era sangre? Un placer conocerle. ¡Qué fuerte! Joder. Pero arráncamelo. En fin, volvamos a ponernos en camino. Sí. Por una noche ya hemos tenido bastantes encuentros en el bosque. Exacto. ¿Dónde está el motel? A ver, estamos aquí Ujú. y el motel aquí, Vale. pero iremos aquí. ¿Qué hay ahí? Hackett's Quarry. ¿Cómo has logrado...? Bueno, le he hecho caer en mi trampa. Muy hábil. ¿No crees que deberíamos ir al motel y hacerle caso? ¿Seguro que quiere seguir el consejo de un poli tan raro que nos ha dicho en medio de este bosque tan chungo que vayamos a un hotel tan chungo? Yo no lo haré. No, así suena mal. Ya. Vámonos, ¿vale? Lo suponía. Señora. Te juro que si me hubiera llamado señora una vez más, le habría metido la placa por el culo. ¿Pero yo tengo pinta de señora?
Si aún me quedan 20 años para serlo. ¿Qué? Eso es discutible. Cuidado. A mí me van las señoras. Venga, dejémoslo. Ah. Al final llegaron. Uf, qué mal. Creo que era mejor el motel, no sé por qué. Hola. No revisará el buzón de voz. ¿Y cómo iba yo a saberlo? Además, claramente hay alguien aquí. Puede, o es un coche abandonado y estamos perdiendo Max, el no tiempo. seas capullo. Me voy al coche. Max, vamos. Max, no seas capullo. Qué manía con caminar. ¿Hay alguien? Pero déjalo, déjalo. Qué manía de existir. Coge, vete para casa y ya está. Se acaba el juego, venga. Me voy. Paso. Sé que tengo que ir ahí detrás. No, paso. Me niego. Me niego. Uf, el mapa. Guay. A tope. Lo que no te mata te hace más fuerte. Me voy, paso. Me deja. Puedo hablar con él, sí. ¿Nos vamos? Mami chula. No me deja montar. ¿Qué me quieres que me vaya? Voy a seguir dando un paseo por aquí. No te preocupes por mí. Quiero ver el coche este. Uf, es que tiene pinta de que quiere que vaya para aquella puta puerta de allí. Sí, fijo. Esa puerta, ¿por qué? ¿Te encuentras bien? Pero vete. Ahora vuelvo. Voy a por ayuda. No le hace falta, fijo. ¡Max! ¡Max, ven aquí! ¿Qué pasa? Hay alguien en el búnker. Creo que está atrapado. ¿Atrapado? ¿Es el señor Hackett? No lo sé. Trae herramientas para romper el candado. ¡Hey! He vuelto. Te vamos a sacar de ahí. Esta niña es tonta. ¿Qué es eso? ¿Has dicho herramientas? ¿Por qué no has traído? ¿Hay alguien ahí? No veo a nadie. ¿Qué? No, mira. Que sí, que miro. A ver. Mal rollo, tío. Antes había alguien ahí. Vale, pues... No quiero romperlo. ¿Segura? Lo vi ni tal. Lo vi en internet.
Vaya. ¿Te ayudo? Sí. Qué ganas tú de morir por nada. Y ahora baja, ¿no? ¿Viste Posesión Infernal? ¿Hola? ¿Estás bien? ¿Eres real? Cuidado. Y se sienta. Y se sienta. El premio mejor novio del mundo. Ajá. Me voy. Vámonos de aquí. Vámonos de aquí. Estoy observando el lugar. No puedo ir. Seguro que no puedo ir. Pero, puta madre. Esa correa tenía sangre. 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 Joder. Es un puto perro. No. Ay, Dios. ¿Quieres seguir ahí? Yo me iría corriendo. ¡Pero vete! Boba del culo. Joder. Vámonos ya, vámonos. Oye, ¿podría ser una zarigüeya? No, allí Joder. había alguien, te lo juro. Oye, llevamos una mala noche, ¿vale? Vámonos al motel y volveremos mañana por la mañana para comprobar que todo esté bien. Venga, va, sal de ahí. Mira, seguro que estás agotada, yo lo estoy. Creo que imaginamos... Max. Max. Sal de ahí. Max. Sangre. Socorro. Sangre. Sangre. Joder. Sal de ahí, déjalo ahí. ¿Qué más te da? ¡Vete! Va, me la pela. Está más muerta ya. Ay, la he liado. No hay monitores ya en The Quarry. Ay, Dios mío. Más rápido, señora. ¡Vamos! Y cierra la puerta ya. Cierra. ¿Era el guardia? ¡Puto guardia! ¿Esto tiene pinta de ser el puto motel Harbinger? Él lo sabía. Joder. Fly me to the moon and let me play among the stars. Let me know what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, darling, kiss me. Pues eso, pobre perrito. Fill my heart with song and let me sing forevermore. You all I long for, all I worship and adore. In other words, Se acabó el juego ya. please be true. No creo. In other words,
Bueno, no será esta la casa de guardia, ¿no? Un poco peculiar. Te doy la bienvenida a mi bueno. espectáculo. Señora. Somos amigos, ¿verdad? Claro, toda la pila. Te he esperado. Te veo distorsionada. Ya Sandra. lo creo. Ahora ya no. Sí. Ahora te veo demasiado. Así que espero que el tiempo juntos Joder, qué sea cerca está, señora. instructivo. Oh, No te preocupes. Voy a ayudarte. Soy como tu guía hacia lo desconocido. Es emocionante, sí. Y aterrador. Pero si eres valiente, si dejas que te ayude, sí. puedo hacerlo. Vale. Si tú me ayudas. No has encontrado nada, así que no tengo nada que mostrar. Debes mirar bien. Busca las cartas. Si no me ayudas, no voy a poder ayudarte. Se supone que somos amigos. Tú lo dijiste. Búscalas. Puedes encontrarlas. Ya. Hay secretos ahí fuera, ¿sabes? Secretos y mentiras. Varios caminos a los que puedo arrojar luz si me dejas. Anda, permítemelo. Y recuerda, lo que no te mata te hace más fuerte.